Radio y la FM. Muy bien, señora. En representación de Adriana Cuestas. Bueno, entonces pues Adriana, bienvenida. Estamos con la profesora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia y presidenta de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUALC. También la doctora María Clara Rangel Galvis, rectora de la Universidad El Bosque y cabeza de la Red Universitaria de Género, Equidad y Diversidad Sexual, UGES de la UDUALC también, y el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUALC. Entonces, pues Adriana, si tienes preguntas, adelante. Bueno, buenos días para todos. En principio, preguntarles sobre cuál es ese plan estratégico y digamos que la cooperación que ustedes han adelantado durante todo ese tiempo referente a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y qué desafíos quedan de aquí hacia adelante. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Voy a dar un marco muy global, pero le voy a dar la palabra a nuestro secretario general de la UDUALC, que es profesor de la UNAM y fue decano también de la UNAM, y a la doctora María Clara, muy querida y conocida en el país como rectora del Bosque y también luchadora incansable por los derechos de la mujer y que también trabaja con la UDUALC en este camino que es muy importante. Estamos cumpliendo 75 años de fundada la UDUALC. Ha sido muy importante para América Latina y el Caribe para enarbolar la bandera de la democracia y la autonomía universitaria, porque la autonomía universitaria para nosotros representa poder pensar las sociedades a futuro de manera libre, sin presiones políticas ni de gobiernos específicos, siempre pensando en el bien común y en diseñar escenarios de futuro para nuestra sociedad. Les voy a dar la palabra al secretario general para que él nos... algo que me preguntaban del plan estratégico, lo hicimos entre todos. Es un plan a 2034 de la UDUALC, lo acabamos de exponer. Y tiene el plan estratégico, pero luego los capítulos, porque somos 235 universidades, muchas redes, y hay que hacer el plan de acción para seguir trabajando, reuniendo todo lo que hace los UDUALC. No es que nos hayamos inventado los UDUALC, sino reuniendo todo lo que hacen los UDUALC y estableciendo unos ejes estratégicos para este trabajo. Doctor, adelante. Muchas gracias, querida rectora y presidenta. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por invitarnos a conversar con ustedes. Quiero decir que esta celebración desde del 75º aniversario de la UDUALC es no solamente un recorrido de esos 75 años de existencia, sino es también una mirada al futuro. Y lo digo porque este plan estratégico que elaboramos, y quiero aquí mencionar muy claramente, a iniciativa de la doctora Dolly Montoya ante el Consejo Ejecutivo de la UDUALC, que es el órgano colegiado de gobierno. Esta iniciativa fue muy bien acogida y realizamos un trabajo muy arduo. También quiero mencionar sabiamente apoyados y asesorados por personal de la Universidad Nacional, que tiene mucha experiencia con esto y que realmente hizo un trabajo de muy alta calidad para reunir, ¿no?, primero los valores sobre los cuales se asienta, ¿no?, y funciona esta organización de más de 75 años de existencia. Pero también con la ayuda de todos, ¿no?, y de personas muy capacitadas, con mucha experiencia universitaria en toda América Latina, nombramos un grupo de expertos, ¿no?, con el cual el equipo de la UNAM trabajó para lo que dijo el profesor Carlos Sandoval: mirar el futuro, mirar el futuro. El futuro, como sabemos, es incierto, pero tenemos una historia
tenemos valores y tenemos proyectos y tenemos toda una serie de actividades que obviamente son el punto de partida de hoy para mañana, para dentro de un año, para los próximos 75 años. Entonces, ese plan estratégico 2034 que hemos hoy presentado y que, como bien se mencionó, es una agenda abierta, porque la educación siempre ha estado en continua transformación, pero es una guía, pero es una guía que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Una historia que se desarrolla, que es una historia que cambia, una historia que se transforma, que crece, que inventa, en el buen sentido de la palabra, nuevos proyectos, nuevas ideas acerca de la educación superior en América Latina y el Caribe. Entonces, ese proyecto es fundamental para nosotros, es absolutamente central, y lo vamos a seguir, y lo vamos a seguir discutiendo, y lo vamos a seguir enriqueciendo conforme las sociedades latinoamericanas a las cuales se deben las universidades públicas y las universidades privadas sin fines de lucro, que son las que pertenecen a esta organización, necesitan, ¿no? Porque desde la universidad, porque la educación que es civil, tiene un valor civilizatorio que está en las universidades, obviamente tiene que acompañar lo que la sociedad le pide que haga para su desarrollo y su bienestar. Entonces, yo es lo que diría acerca de este plan. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos con la doctora Dori Montoya y su equipo de trabajo, porque fue una tarea muy lúdica, yo diría, en el buen sentido del término. Lúdica en el sentido de que aprendimos a trabajar con alegría, ¿no? Y aprendiendo nuevas cosas y pensando nuevas cosas. Es tal vez el mejor estadio en el que uno puede trabajar para construir. Seguramente los que sigan dirigiendo la UDOAL tomarán ese documento como un documento que, bueno, nos muestra hacia dónde tenemos que andar, hacia dónde tenemos que mirar y qué es lo nuevo que tendríamos que agregar. Yo diría eso. ¿Cuánto tiempo lleva en marcha precisamente la UDOAL y el papel que han tenido también otras universidades, hablamos en el caso de la Universidad, por ejemplo, Nacional y la Universidad del Bosque? Bueno, yo desde la Universidad del Bosque pues doy fe del trabajo que viene haciendo la UDOAL. Estaba haciendo cuentas y creo que llevo pues de una u otra manera con la UDOAL más o menos 22 años, porque participé en la UDOAL desde una de sus redes de profesionales, que es de OFED UDOAL. Fui la presidente de OFED UDOAL durante 6 años, que es la red de odontólogos, y desde allí trabajamos con UDOAL en la estructuración precisamente de un plan estratégico para los programas de odontología de América Latina y el Caribe. Siempre UDOAL acompañando esta organización, dándole una guía alrededor de los procesos de calidad, pero también de integración entre los programas de las regiones, y de igual forma pues ya en mi vicerrectoría y en la rectoría he estado también en los espacios que UDOAL cita, en donde hemos visto cómo ha trabajado y ha fortalecido esa integración entre las universidades de la región, pero también ha apoyado en el fortalecimiento de los procesos de calidad de las instituciones de educación superior, ahora con su proceso que tiene de autoevaluación con fines de acreditación, y de igual forma trabajando en transformar la sociedad desde la promoción de los diferentes programas que tiene alrededor de la extensión, la investigación y la formación. Entonces creo que ha sido un papel muy importante el de la UDOAL en el acompañamiento a nosotros las universidades en nuestro fortalecimiento.
Rectora Dolly, no puedo dejar de preguntarle, uno de los pilares justamente principales en el marco de la Dual y del trabajo digamos que interrelacionado entre diferentes universidades es la autonomía y la democracia. En el marco de la situación actual que atraviesa la Universidad Nacional, la designación digamos del nuevo rector y también quizás los cuestionamientos que aún siguen de parte de alguna comunidad académica, porque sabemos igual que no es toda, ¿qué decirle usted aún como rectora que está en funciones a quienes todavía dicen que pese a que no fue vinculante o no es vinculante, por ejemplo, la consulta electrónica, debió quizás seguirse o respetarse, en palabras de algunos estudiantes? Yo creo que eso es un caso superado, donde la señora ministra ya expresó que estaba todo dentro de la legalidad y por eso yo sí quiero llamar a la comunidad universitaria a respetar el legado de 157 años, que es un trabajo en la Universidad Nacional que se ha construido sobre hombros de gigantes. Mucha gente que ha pasado por la universidad la ha construido y en este momento tenemos una crisis, pero decirle a toda la comunidad que siempre hemos sido resilientes y hemos salido de las crisis. Referente ya a su legado, quizás esos puntos que usted destaca de su administración, ya digamos que a puertas de entregar funciones. Sí, hay algo, nosotros fortalecimos, descongelamos la planta profesoral, conseguimos con ayuda del Congreso y del gobierno profesores para la Universidad Nacional, para la sede de Frontera y la Facultad de Ciencias de la Vida de Medellín. Además, estabilizamos el servicio de salud de las universidades públicas porque hicimos todo el esfuerzo con el Congreso para recibir los recursos que estas instituciones se merecían y ya empezamos a recibirlo, pero sobre todo hemos construido un proyecto intersedes, un proyecto donde lo que pasa en cada una de las 9 sedes de la universidad, los inventos, las investigaciones, las creaciones de unas sedes se llevan a todas las sedes de la universidad. Aprendemos a vernos como comunidad universitaria, a crecer con un liderazgo colectivo y transformador, a que las aulas, por ejemplo, STEAM de Manizales, están ahora en las 9 sedes. Estabilizamos también con todo el apoyo de la comunidad universitaria los recursos de la universidad. O sea, siempre tendremos necesidad de las universidades públicas, pero ahora tenemos menos afugias que las que tuvimos hace 5 años, 6 años del paro estudiantil. Pero como este es un evento de los DUALC, yo quiero destacar que Colombia ha tenido una participación muy importante en toda esta red de universidades de América Latina y el Caribe, que es una organización de universidades públicas y privadas, porque todos hacemos parte del sistema y en el caso colombiano el 50% de la educación está en manos privadas. Entonces las universidades públicas y las universidades privadas sin ánimo de lucro reciben todo el respeto al interior de los DUALC. Por eso es tan importante darle mucho énfasis a esta organización y que más universidades en Colombia se sigan vinculando a los DUALC. Yo tuve el honor de estar al frente en la presidencia, el trabajo lo hace Roberto, lo financia la UNAM de México fundamentalmente. Presentamos el grupo de Tlatelolco que sostiene la UNAM en amor a América Latina y para poder construir un continente mucho más fuerte y hacer que la educación sea la que nos lleve, la educación, la ciencia y la tecnología al nuevo continente que queremos, así como al país que estamos deseando de que sea que un país que sí realmente nosotros podamos tener el conocimiento como parte del desarrollo o como centro del desarrollo de nuestra nación. Finalmente, rectora Dolly, quería preguntarle si quizás en el marco del paro indefinido de estos días se han adelantado, digamos desde las directivas, algunas mesas de diálogo o algo para intentar retomar las actividades. Llamamos hace una semana a retomar los diálogos en cada unidad académica básica de la universidad y durante toda la semana este es un ejercicio que se ha hecho y nosotros hoy está en reunión el Consejo de Sede de Bogotá
para tomar una decisión sobre lo que sigue. Bogotá es el sitio más parado, tenemos 4 sedes que están funcionando y de todas maneras pues es que la preocupación tiene que ser la democracia y a veces nos ponen los violentos en el camino de como si fuera una universidad donde nadie puede discrepar. Pero hay derecho a discrepar, en la universidad caben todas las ideas y debemos escucharnos y construir el medio de la diferencia. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Tenemos algunas preguntas también de la agencia UNAL, de Unimedios. Bueno, soy Tatiana Bahamón de Unimedios y quería preguntarles acerca de la desigualdad que hay en el acceso pues a la educación superior, que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿cuáles acciones estratégicas se tendrán en cuenta en este plan? ¿Roberto? Bueno, efectivamente, la cobertura, ¿no? La cobertura de aquellos jóvenes que están en la etapa de su vida para ingresar a la universidad es un reto, es un reto importante para toda la región, con heterogeneidades efectivamente que existen. Algunos países tienen más cobertura que otros y sí, efectivamente este es un tema muy importante. Yo creo que ahí estamos pensando en una transformación de la universidad que, por ejemplo, pueda usar las distintas tecnologías para educar a más jóvenes. Tenemos un proyecto que se llama exactamente así, de educación multimodal, ¿no? Que puede auspiciar, porque la tecnología tiene virtudes, siempre que sea con el propósito de eso, ¿no? De incorporar a jóvenes, ellos y ellas, a grupos originarios, a afrodescendientes, ¿no? A gente con escasos recursos, que puedan ingresar a la universidad, que tengan. La Universidad Nacional tiene un ejemplo maravilloso. Yo conozco una sede, la sede de Leticia, donde personas de muy bajos recursos pueden ingresar a la universidad, tienen un proceso de cursos, de seguir cursos, etc. Y cuando tienen la posibilidad ya de poder venir a las sedes de Bogotá, y lo que sé es que sus jóvenes son maravillosos, son excelentes estudiantes, lo cual muestra efectivamente que si resolvemos el acceso, muchos jóvenes, ellos y ellas, van a poder contribuir de manera muy buena. Ese es un tema muy importante. Y las universidades privadas, sin fines de lucro, también han hecho un trabajo muy importante. Le han dado oportunidades, y yo sé, porque yo he recorrido América Latina, porque es parte de mi trabajo como secretario general, en donde muchas universidades privadas sin fines de lucro ofrecen facilidades a estudiantes de bajos recursos, becas, para que puedan hacer. Pero quiero finalizar mi respuesta a esta pregunta exhortando a los gobiernos a que inviertan más en educación superior. Creo que esto es una cuestión importante, ¿no? Y es un déficit que tenemos en muchos países de América Latina, en donde creo que la aportación gubernamental es importante, porque la educación es un derecho, no es una mercancía, es un derecho, es un derecho humano, un derecho social, y como lo han expresado las conferencias de educación regionales de educación superior en América Latina, es un deber de los estados. Entonces, la participación de los gobiernos es ciertamente muy importante para poder dar más educación. Las universidades se tienen que transformar, eso sin duda, ¿no? Y hay posibilidades de ampliar la matrícula, haciendo distintas reorganizaciones, si puedo decir así, de las pedagogías, de la enseñanza y de la investigación.
pero también las universidades públicas y privadas necesitan más recursos para darle más acceso a estudiantes. Estamos empeñados en eso. Nosotros queremos, y por eso tenemos una red intercultural, ¿no?, que da espacio a estudiantes afrodescendientes, afrocolombianos, afromexicanos, en fin, y a pueblos originarios que, como ya decía hace un momento, cuando tienen la posibilidad de acceder, de tener acceso a la educación superior, brillan como cualquier otro. Son seres muy inteligentes y entonces el problema es de acceso. Y las universidades todas estamos, en la UDAL estamos muy comprometidos con ese proceso, pero necesitamos también de la ayuda de los gobiernos. Listo, otro tema que me parece muy importante y que cabe en esta discusión es que siempre el pilar de la educación es la generación de conocimiento a través de ciencia y tecnología. Acá ahora veíamos el tema de regulación de tecnologías, como también pasa con la inteligencia artificial, y veíamos que en el plan estratégico se aborda este tema. ¿De qué manera lo podemos ver? ¿Cuáles son los retos que traen? Las tecnologías tienen dos vistas, ¿cierto? Dos miradas. Una es todo lo que nos pueden ayudar para la educación, porque hay una posibilidad muy grande para llegar a más gente, a más territorios, comunicarse mucho más allá de lo que tenemos, y tienen el problema del mal uso de la tecnología, digamos, y eso pasa en el mundo siempre. Cuando se han hecho inventos, digamos, por decir algo de simple, los carros no se hicieron para matar gente, pero hay gente que se mata en los carros, ¿cierto? Entonces siempre la tecnología no es ni totalmente buena, depende del uso que hagamos de ella. Entonces, lo que sí es muy importante es que entendamos que no nos asustemos. Si desaparecen carreras, van a aparecer otras. Lo que tenemos que ver es que mientras nosotros, las universidades y las entidades de educación superior, estemos formando pensamiento creativo y estemos creando nuevo conocimiento, eso no lo pueden hacer las máquinas. Las máquinas están trabajando sobre el conocimiento acumulado por la humanidad a través de la historia, que lo reúnen, hay algoritmos, se lee más rápido, por eso podemos usar la inteligencia artificial. Pero también tiene un problema, algo que es la ética en la comunicación. Y actualmente se ha vuelto que las calumnias, las mentiras, el desprestigio, todo lo que ocurre en las redes de los seres humanos, que acaban con la reputación y la vida de una persona en un minuto, y que la gente que le gusta vivir de las fake news sigue reproduciendo, esto le está causando un daño profundo a la humanidad. Y de eso no nos escapamos las universidades. Por eso nuestra tarea es la ética en la comunicación y el uso ético de la tecnología para que se haga lo que se tiene que hacer con la tecnología y sacarle el provecho para mejorar la docencia, la democracia, la gobernanza universitaria, para trabajar en todas esas áreas. Entonces no hay que tenerle miedo. Van a desaparecer muchas carreras, pero van a aparecer muchísimas nuevas. Entonces se hace un poco de terrorismo con eso. Yo me he leído a los que hacen la base de la transformación digital y la inteligencia artificial, que son investigadores del mundo, en donde uno los lee no en el internet, sino en sus artículos originarios, y ellos dicen que se crea un terrorismo sin razón ninguna. Entonces realmente pues la humanidad va avanzando y seguramente después pasará lo que pasó en enero, que dijeron: Alexa, desbaráteme el árbol de Navidad. Eso va a ocurrir después, ¿cierto? Pero hay cosas que todavía no se pueden hacer, pero sobre todo cuando se genera conocimiento de verdad, cuando la humanidad está pensando con un hilo realmente de generación de conocimiento, de iniciativa, de innovación, de crear una sociedad para todos, de aplicarlo para que todos seamos iguales, ¿sí?
somos seres humanos iguales y no lo queremos reconocer, pero que todos podamos participar y que sea inclusiva, incluyente, eso es muy importante para la paz. Y en América Latina un reto muy importante es la paz. Entonces yo creo que puede funcionar para la paz, pero también puede funcionar para maltratar al otro y vulnerar su dignidad, que es lo que viene ocurriendo en estos días. Gracias. Muy buenos días, Gustavo Barreto también de la agencia de medios Unimedios. Esta pregunta es para la doctora María Clara y es justamente que pues, la educación atraviesa también un sistema de dinámicas sociales y culturales en las que demandan educación con enfoque de género, una educación vinculante, incluyente, y de esa forma me gustaría preguntarle también desde la UDUAL cuál es esa posición y cómo se fortalecería ese sistema y esas dinámicas culturales respecto al enfoque de género. Por supuesto, desde la UDUAL, desde la red, hemos venido trabajando en generar unos espacios de interacción a nivel de América Latina y el Caribe para el fortalecimiento de las competencias en estos temas, pero también para trabajar temas pedagógicos y temas de generar un ambiente adecuado para los temas de diversidad, equidad e inclusión. Considero que existe todavía una cultura muy paternalista en la que además el diálogo y la comunicación sigue siendo muy jerárquico, y a partir de esto ya estas nuevas juventudes no son las que simplemente escuchan cualquier tipo de maltrato y se quedan callados, sino que al contrario, ellos en este momento no aceptan este tipo de comunicación y de trato inadecuado, y es por esto que tenemos que reeducar a esas generaciones futuras, pero también a quienes están en este momento liderando los procesos de formación en las instituciones de educación superior. Es por eso que hemos venido realizando este trabajo y compartiendo esas buenas prácticas que se están desarrollando, porque ya en las instituciones se están estructurando políticas alrededor de los temas de género, pero también rutas de prevención de violencias de género, en donde ya las personas no tienen temor de dar a conocer las situaciones que se pueden estar presentando. Aquí está también implicada la ética de las relaciones humanas y el respeto por la dignidad humana. Entonces creo que es muy importante el trabajo que venimos realizando alrededor de este tema, y hay que seguir trabajando para ir cambiando esos paradigmas y esos estigmas que existen en la sociedad. Muchas gracias. Y finalmente me gustaría preguntarle a la doctora Dolly, pues bajo esa integralidad que tiene la UDUAL, las universidades, pues también debe haber un compromiso, digámoslo, o un apoyo, un soporte estatal, y cómo se ha visto justamente para vincular esas necesidades de las universidades públicas y las universidades privadas sin ánimo de lucro, también pues con el Estado, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Díselo para mí, pero tú puedes responder. Bueno, los retos de América Latina son enormes, ¿no? son enormes. Ya en los años 50, con el surgimiento de la CEPAL, se explicitó que no éramos la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Y eso entonces significa que en realidad necesitamos las universidades enfrentar, yo diría, como si puedo usar esa figura, metiendo la realidad que tienen las sociedades latinoamericanas dentro de las universidades, para entonces desde ahí, desde las distintas ciencias que practican, la ingeniería, la medicina, la odontología,
ofrecer posibilidades de solución. Pero para hacer eso, la ciencia no se hace de la noche a la mañana, no se hace, y además se hace colectivamente, tiene que haber cooperación. Por eso la UDUAL es una organización que promueve la cooperación, pero necesitamos trabajar a largo plazo, y para eso entonces necesitamos financiamiento, ¿no? Un financiamiento que asegure que las investigaciones pueden continuar, ¿no?, en sus distintos ámbitos científicos, para que puedan ofrecer eventualmente resultados que les sean positivos a la larga. Entonces, esta parte del financiamiento es una parte crítica, porque las universidades de América Latina en muchas ocasiones sufren estos espasmos, ¿no?, si lo puedo calificar así, espasmos políticos. De repente hay gobiernos que apoyan a las universidades o a la educación, y hay otros que no, que las castigan, y eso entonces es en detrimento, cuando eso pasa, en detrimento de la investigación entonces las universidades necesitan tener esa certeza que independientemente del gobierno de que se trate, hay una visión estratégica del papel que juega la ciencia en el desarrollo de la sociedad. Y para eso necesitamos financiamiento permanente, ¿no? Con tranquilidad, en donde no sabemos si para el año próximo vamos a poder tener el mismo recurso, nos van a quitar algo o qué va a pasar. No, eso no ayuda, eso no ayuda. Entonces el financiamiento sí es muy importante, y ojalá que los gobiernos lo entiendan, independientemente de su signo político, ¿no?, de que la educación es absolutamente toral para el desarrollo de una nación y de sus pueblos, de sus comunidades. Yo quiero complementar algo importante también en la misma línea. Nosotros llevamos 6.000 años de pensamiento masculinizante, y la única forma de cambiar esto es a través de una transformación cultural y la investigación, porque es un problema que tiene múltiples aristas. O sea, el problema de la igualdad de las mujeres, un problema es la democracia. La democracia, no puede haber un país democrático que prescinda del 50% de su población. Eso no puede ser un país democrático. Otra arista que tiene es la arista social, o sea, muchas veces la formación se transfiere a través de la lengua materna. Entonces ahí hay que hacer un trabajo también, o sea, cómo formamos hombres y no machos, por decirlo de alguna manera. Hay aristas sociales muy grandes, pero eso no se resuelve en la confrontación entre hombres y mujeres ahora. Eso se resuelve si todos entramos a resolverlo, porque debe haber un reconocimiento y un cambio cultural para entender que las mujeres también podemos, que compartimos esta sociedad, y que en medio de la democracia tenemos derecho también a participar y estar en todos los niveles y en los mismos cargos. Hay cosas que yo siento que todos tenemos un lado femenino y un lado masculino, hombres y mujeres, y los hombres se empoderan desde su lado masculino, no de macho, sino masculino. Las mujeres nos empoderamos desde el lado femenino, porque hemos sido tradicionalmente mejores cuidadoras, pero eso también nos ha relegado a la categoría de cuidadoras, que también tiene el problema de la formación, en que las niñas no quieren estudiar carreras que llamadas de hombres. Entonces todo esto lo que necesita es una reflexión social, no atacarnos, ni agredirnos, ni desprestigiarnos, porque de todas maneras eso no conduce a nada. Porque lo uno es la forma como investiguemos. Yo por eso respeto tanto la Escuela de Género de la Universidad Nacional, que desde 1963 está trabajando por el cambio cultural y para mejorar la vida de las mujeres. Hay otras interpretaciones del feminismo, pero a mí me parece que hay que mirarlo desde el punto de vista del cambio cultural. De todo lo que hagamos con los jóvenes, lo que hagamos en el territorio, lo que hagamos con las mujeres que van a tener niños, deberíamos estar volcados a la sociedad para trabajar con la sociedad, en lugar de enfrentarnos al interior de las universidades
que deberíamos dar ejemplo realmente de equidad de género y que no deberíamos estar en el plan de provocarnos permanentemente. Entonces yo creo que sí hay mucho que mejorar porque pues, el mundo cambió y nosotros somos resilientes como universidades, también tenemos que cambiar. Entonces en toda América Latina el problema es el mismo. Hay otra organización en América Latina que son las macrouniversidades, donde se ha declarado la violencia de género fuera de lo dual, de esta organización de macrouniversidades. La UDUAL también lo ha declarado. Entonces, digamos, todas estas declaraciones van haciendo un cambio cultural que no se resuelven en un solo día porque llevan 6.000 años, pero tenemos que ir transitando y las universidades deben encabezar este diálogo sobre la diferencia para lograrlo. Yo quiero agregar que nosotros estamos extremadamente orgullosos y agradecidos con la doctora María Clara Rangel, que ha tomado en sus manos, con toda la experiencia que ella tiene como mujer, como líder universitaria, que dirija esta red universitaria de géneros y diversidad sexual que tenemos en la UDOL. Quiero aquí de verdad expresar nuestro profundo agradecimiento. Esa red no puede estar en mejores manos que las que está actualmente. Muchas gracias, un compromiso muy grande por trabajar por todos los temas de género, diversidad, equidad e inclusión a nivel de América Latina y el Caribe, porque en realidad nuestra cultura lo amerita. Necesitamos generar un cambio, una transformación en la cultura de nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, doctora María Clara, doctora Dolly, doctor Roberto, muchísimas gracias por ese espacio. A los equipos de comunicadores y periodistas, muchas gracias también. Muchas gracias a todos. Gracias.